Hemos invitado a esta mesa de trabajo a nuestro amigo Edwin Bedoya, vicepresidente de la Central Sindical Cedocut, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Edwin, qué gusto tenerlo en este estudio. Gracias por venir, por estar presente aquí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a quienes hacen Conecta TV y a quienes nos escuchan y nos siguen por estas redes. Lo hemos invitado, como dije en principio, para hacer un análisis de este escenario difícil que tiene el país. Y frente a esto, los trabajadores también se han pronunciado porque aparte se intenta privatizar diferentes sectores estratégicos y de hecho hay un escándalo en el sector estratégico de la energía, en el entorno presidencial, de entrega de puestos y también que perseguirían otros objetivos como son privatizaciones. Pero ¿cómo analiza la Cedocut todo este escenario complejo que tenemos en el Ecuador, por favor? Bueno, realmente para los ecuatorianos sí nos queda una incertidumbre porque, a ver, la mayoría de ecuatorianos no es que analiza la coyuntura política, mundial o nacional frente a los temas que de alguna manera los ecuatorianos pueden dejar de lado y más que todo solo oyen en la prensa. Pero a los ecuatorianos les preocupa cómo sobrevivir a este esquema de crisis. Es decir, cómo sobrevivimos al tema de la inseguridad que vive el país. Una inseguridad que ha venido creciendo y que no da soluciones. ¿Cómo sobrevivimos si no tenemos empleo? ¿Cómo sobrevivimos si tenemos la inseguridad de enviar a nuestros hijos e hijas a los colegios con tanta desaparición y con tanto secuestro? ¿Cómo pueden los empresarios o pequeños empresarios ir a un banco, retirar sumas de dinero para poder seguir su negocio estando pendiente de que les van a asaltar? Es decir, todo ese panorama que quizá los grandes académicos no lo ven, lo analiza el pueblo. Entonces dicen, ¿cómo sobrevivo en esta sociedad caotizada? Y que hay un gobierno que en vez de dar una respuesta, más echa gasolina al fuego. ¿Y a qué me refiero? Lo que acaba de mencionar. Mientras el pueblo ecuatoriano está preocupado de esta situación y pidiendo y exigiendo al gobierno que dé las mínimas condiciones para poder trabajar tranquilamente, ahí empiezan, aprovechándose unos grupos, a apurarse en privatizar las áreas estratégicas como son el tema de la luz, del petróleo, e incluso no importándoles cómo está esta situación de inseguridad y el caos socioeconómico y político que vive el país. Es decir, mientras nosotros estamos preocupados en cómo sobrevivir, los otros están negociando con la vida de los ecuatorianos, pero sobre todo entregándole una parte fundamental de las áreas estratégicas que son las que generan el presupuesto del Estado para las obras sociales y para los servicios sociales que da el Estado, que tiene la obligación de dar el Estado ecuatoriano. Es decir, si es que se entrega esto, primero va a haber un encarecimiento de la vida, porque van a subir el precio de la luz, van a subir el precio de las gasolinas, es decir, va a producirse un encarecimiento total y sin haber todavía arreglado los problemas fundamentales, que es el tema del desempleo, la pobreza, la delincuencia y todo esto. Ahora, Edwin, todo este escenario, insisto, lo que va a detonar es una movilización masiva. ¿Hay que convocar al pueblo para sacarlo del poder al presidente? Bueno, nosotros decimos los gobiernos se caen solitos por su ineptitud, por su incapacidad y su visión que no está acorde a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Entonces, esto incluso va más allá de lo que convoquemos o no las dirigencias o las organizaciones, porque como le decía al inicio, hay un pueblo desesperado que si ven una alternativa de pedir la renuncia al presidente, lo van a hacer, y lo van a hacer en las calles presionando a todos los organismos que sean del Ejecutivo, del Legislativo, a las Fuerzas Armadas y a la policía, inclusive para decirle, vean, retírenle el poder a este señor porque él no nos está dando respuestas a las necesidades que está teniendo el pueblo ecuatoriano, y mientras tanto otros grupos económicos están haciéndose ricos a costilla de esta crisis como lo han venido haciendo. Entonces, frente a estos hechos, claro, va a haber una movilización que está convocando el Frente Unitario de Trabajadores, las organizaciones sociales, la CONAIE, frente a todo este esquema que no hay una respuesta certera
Y claro, ahí vienen las interrogantes, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar si es que el presidente no acepta la salida o la renuncia? ¿Qué va a pasar si es que la Asamblea decide tener todos los votos necesarios para poder eliminar al presidente en esta manera del puesto? ¿Y quién va a suceder? Y esos son también los interrogantes que tiene el pueblo ecuatoriano. Porque el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Así es, pero en este caso consideramos nosotros que sí debe haber una alternativa, una salida racional, si se quiere, o una salida en donde nos permita a todos los sectores sociales y empresariales inclusive, para que nos podamos poner de acuerdo en un modelo que permita salir de la crisis que está viviendo el país. No hay otra alternativa. ¿Ustedes no le ven como mejor opción la sucesión presidencial, de lo que veo? No, porque es la misma política que viene teniendo el régimen. Es decir, sucede el vicepresidente y va a tener la misma línea política. Desgraciadamente, nosotros como CEDOCUDEMO siempre hemos llamado a formar un gran frente de diálogo social con los sectores empresariales y con los sectores laborales y los sectores campesinos para hablar y una salida a la crisis que está viviendo de gobernabilidad, porque esta es una crisis de gobernabilidad que estamos viviendo en este momento, que ya hemos vivido en el pasado, pero está atravesada, o más bien ya visibilizada y se han engrandecido los temas de corrupción y secuestro del gobierno, secuestro incluso de las instituciones de control ejecutivo, legislativo, por parte de las mafias del narcotráfico. Pero la Constitución no establece precisamente un gobierno de consenso, por decirlo de alguna forma, sino sucesión presidencial o una muerte cruzada, que significaría que el gobernante se quede por 6 meses gobernando vía decreto ejecutivo, por ejemplo. A ver, yo recuerdo y he leído un poco sobre lo que sucedió en España con el tema del Pacto de la Moncloa, y el Pacto de la Moncloa era una serie de reuniones de los diferentes sectores, incluso en una crisis presidencial, y que dio por lo menos pautas para que el gobierno que estaba encargado siga estas pautas de los acuerdos que había en el tema del pacto. Entonces me parece que si no se entra en esta lógica de que los sectores se sienten a dar una alternativa de salida de principios básicos para la crisis, entonces nosotros tendríamos, sucede el siguiente presidente, siguen los mismos problemas, no se resuelven, otra vez la movilización social. Queremos caer en una crisis como la que está viviendo actualmente el Perú, que llevaba un mes de movilizaciones y paros y muertes del pueblo, del peruano. No es siquiera de las élites, es el pueblo peruano el que está sufriendo las consecuencias, así como ha sido aquí el pueblo ecuatoriano la que ha sufrido las consecuencias de las movilizaciones y las paralizaciones. ¿Ya no hay espacio para más diálogo, como dice el presidente? Mire, lo que sucede es esto, lo que acabamos de decir al inicio. ¿Cómo voy a hacer un diálogo si le sigo echando leña al fuego? Estamos hablando que hay problemas de inseguridad, estamos hablando que hay problemas de desempleo, de corrupción y de narcotráfico, y lo que primero hacemos es reunirnos para poder planificar cómo vender las áreas estratégicas. Eso es echarle más leña al fuego y no llevar a un proceso de paz social. Entonces, nos parece que si el gobierno quería mejorar las condiciones de diálogo, el ministro de Gobierno, el señor Cucalón, debía haber llamado y paralizado todo proceso de privatizaciones, incluso de concesiones mineras, porque esos son el foco por lo que está sucediendo, atravesado, como digo, de involucramiento de temas del narcotráfico y de delincuencia organizada en todas las instancias de los procesos de venta, incluso de las empresas públicas. Entonces, si es que no vemos que ahí está el nudo que nos está atando, y si en vez de poder desatar ese nudo le hacemos más, entonces claro, nos van a seguir ahorcando al pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano va a decir, no está tratando los temas fundamentales que nosotros necesitamos, y usted está más bien echando más leña al fuego. Los anuncios que ha hecho el gobierno entonces de inversión en materia educativa, 4.000 millones de dólares, 15.000 millones en las áreas vulnerables, área social, no es suficiente. Los compañeros de la UNE lo acaban de decir, que no es que se está invirtiendo en el tema del área social, lo que se está haciendo es más bien pagando lo que debían haber pagado hace rato. Es decir, ¿qué es lo que acaban de decir? En el tema de la UNE, no hay contratación de más profesores, no hay arreglo de las aulas de los establecimientos educativos, más aún, ahora acaba de decir,
Y a eso me refiero cuando echan más leña al fuego. Ahora acaba de decir la ministra de Educación que ya los estudiantes que no sacan buenas notas va a ser pérdida de año. Es decir, no solucionamos el problema, lo agudizamos. No existe una mejora en el nivel educativo por el atraso que hubo en el tema de la pandemia. No hay un proceso de avance para poder igualar a los estudiantes. Entonces, frente a este tipo de hechos, eso le digo, echan más leña al fuego en vez de solucionar y sentarse a la mesa con los actores que saben del tema. Si nos dicen que necesitamos más profesores para el área educativa, arreglar las aulas educativas que están hechas un desastre en la costa y en el oriente, cuando nos dicen que han eliminado escuelas en el oriente, recién en el tema del asesinato del compañero de la CONAIE, sacaban incluso que están en disputa y están en división comunidades porque el uno entre la minera, el otro no, porque no hay condiciones, no hay escuelas, no hay colegios, no hay servicios, centros médicos, entonces está abandonada esa población. Si no damos salida o solución a este tipo de problemas, ¿cómo queremos solucionar la crisis que vive actualmente el Ecuador? Hagamos una especie de hoja de ruta para el gobierno. Si es que el gobierno nacional accede a cumplir inmediatamente determinados puntos, se sientan a dialogar, pero sería primero levantar los procesos de privatización. Otro. Bueno, el primero, levantar los procesos de privatización. Segundo, establecer un despeje o una salida de ministros que le han ido perjudicando al gobierno ecuatoriano. ¿Cómo cuáles? El ministro de Trabajo, que no ha dado ninguna solución. No aparece el ministro de Trabajo para nada. ¿Ustedes le han visto al ministro de Trabajo dónde anda? Ayer apareció firmando un contrato colectivo. No existe para poder solucionar los problemas fundamentales que tienen los trabajadores. Es decir, o sea, para ustedes es clave que salga el ministro de Trabajo. Pero tiene que entrar un ministro que venga con este tema de poder arreglar las situaciones. No está escondido porque el ministro de Trabajo no ha aparecido. Mejorar las condiciones de las mesas de diálogo, cumplir los 200 y más ofrecimientos que se hizo en las mesas de diálogo, eliminar... Pero muchos ofrecimientos, dice el ministro Cucalón, pasan por la aprobación de leyes del legislativo, también no está exclusivamente en las manos del gobierno. Mire, hay procesos, hemos hablado con los compañeros de la CONAIE, hay procesos que ellos lo pueden hacer inmediatamente. Ajá. El tema de la focalización de los subsidios al combustible. Nosotros nos hemos hartado de decir, y compañero petrolero nos dio los datos con números de que no existía tal subsidio al pueblo ecuatoriano por el tema de las gasolinas. Entonces se debe ver otro tipo de procesos. Se acaba de decir que este es el país que no cobra impuestos a los más ricos. Los más ricos siguen siendo beneficiados. Hoy el comercio acaba de sacar cómo se ha reducido en 2% el poder adquisitivo del salario, mientras que el grupo de la élite más económica está ganando por sobre los 1,000 y pico mensuales de ingreso. Los más pobres han reducido el 2% del salario básico, es decir, los más ricos no han aportado un solo dólar a la crisis. En vez de pelear de que se elimine el subsidio, suban los impuestos a los más ricos, obliguen a las empresas que están morosas, y eso es un acuerdo incluso con los empleadores, con los quienes hablamos, que les cobren más de 2,000 millones de dólares que están debiendo al Estado ecuatoriano. Ahí están más de 3,000 millones de dólares que se pueden servir para solucionar todos los efectos de la crisis que estamos teniendo. Pero si el gobierno privilegia, primero, seguirles dando más riqueza a los más ricos, seguirles subsidiando los impuestos, seguirles no cobrando o mejorando las condiciones para que ellos puedan hacerse más ricos en los negociados con las empresas públicas, entonces no hemos solucionado nada. Hay cosas que sí están en manos del Ejecutivo y que se pueden hacerlo inmediatamente, dice usted. Vía decreto, el tema tributario es cuestión solo del Ejecutivo. Claro, del Ejecutivo. Eso. Entonces, el tema de las obras, del cumplimiento de algunos ofrecimientos sobre el tema del control del contrabando, es del Ejecutivo. O sea, no necesitamos pasar por la Asamblea. Sí, y la Asamblea tendría que estar coherente, unida. Y ahí es la falla de las mesas de diálogo. Si en las mesas de diálogo se ubicaba de que tal o cual ofrecimiento atraviesa por el tema del legislativo, debía estar el presidente del legislativo. Y se equivocaron también los dirigentes indígenas. Bueno, a mí me parece que hubo una equivocación de la metodología del trabajo, porque ahí debían haber ingresado sectores en donde posibiliten el que tal ofrecimiento, si va vía legislativa, también se coordine para que se apruebe. Otros vía judicial incluso. Claro, eso es un acuerdo con las organizaciones sociales. Acordémonos que no es que es la CONAIE la que está proponiendo.
muchos de las propuestas que hizo la CONAIE son también de las líneas de lucha que han tenido las organizaciones de trabajadores y otras organizaciones sociales y ambientales. Es decir, los compañeros lo que llevaron era todo el proceso de los lineamientos de lucha que tenían todas las organizaciones, pero ahí, como digo, sí hubo una falta de metodología en no ligar a los grupos que estaban también interesados en estas propuestas. Pero entonces también hay responsabilidad de los dirigentes del movimiento indígena. Bueno, nosotros lo que nos llevamos es que no confiábamos, y nosotros lo dijimos en su momento, porque nosotros ya pasamos un diálogo por el tema del Código del Trabajo, acuérdese usted, mesas técnicas, y con el tema también de la seguridad social, que era la única mesa que empezó a funcionar y después le jubilaron o le renunciaron al expresidente del directorio, pero también en las comisiones de las mesas de técnicas del Código del Trabajo no se cumplieron los ofrecimientos y no se avanzó, más de 5 reuniones. Entonces, con esa visión, cuando ya fueron a las mesas de diálogo de la CONAIE, nosotros teníamos ciertas dudas de que se iba a progresar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el gobierno, en todos los procesos de diálogo con las organizaciones sociales, lo que ha hecho es demorar para poder entregar, como se está entregando ahora el tema de las áreas estratégicas a empresas transnacionales privadas. Cambio de ministros de Estado, dice usted, entre ellos Patricio Donoso. ¿Qué perfil debe tener el nuevo ministro? Pero nosotros consideramos que tiene que ser un ministro de los trabajadores, que cumpla, primero que cumpla lo que básicamente está en la ley, que tenga conocimiento en el área de derecho laboral y que se acoja al principio tutelar, donde menciona que el Ministerio de Trabajo tiene que tutelar los derechos de los trabajadores, no de los empresarios. Pero ningún ministro de derecha va a hacer eso, no, usted lo sabe. Pero yo digo por principio, los ministros de la derecha, yo recuerdo en la época antes de Correa, ministros de la derecha cogían le mandaban a traer al empresario cuando estaba incumpliendo de la oreja con la policía. Pero no se puede hacer nada. ¿Y eso es por qué? Porque por lo menos si teníamos diferencias ideológicas, pero por lo menos en los principios del derecho algo se respetaba. Hoy tenemos menos inspectores de trabajo, el Ministerio del Trabajo es el que menos presupuesto tiene de los ministerios, siendo que uno de los ministerios que está generando, donde está ahí toda la conflictividad laboral. El tema del trabajo es fundamental. Si no se arregla el tema del trabajo, el tema del empleo, no va a haber ningún cambio aquí en el país, vamos a tener las mismas circunstancias y las mismas trabas. ¿Qué otro ministro es clave de cambio? A nosotros nos parece que el ministro de Energía tiene que irse. ¿Por qué? Porque ahí hay conflicto de intereses. El ministro Santos Alvite, con todo el respeto y el conocimiento que puede tener, él es abogado de las empresas privadas, petroleras y transnacionales. Ahí hay un conflicto de intereses clarito. Entonces no podemos. Fíjese, ya están apurados en empezar a vender las áreas estratégicas, a vender los campos más productivos, de donde saca más riqueza el petróleo, y le están desinvirtiendo tanto en las eléctricas como en las petroleras para decir que la empresa no es productiva. Aún así, con toda esa reducción de presupuesto, los trabajadores petroleros han demostrado que la empresa es rentable. Pero un ministro tendría que ser para dar un giro allí de la parte de los trabajadores. Hay muchos trabajadores de Petroecuador que tienen mucha experiencia. Un ministro tiene que ser una persona que piense en el país y que además el presidente de la República o el gobierno tiene que dar un viraje también, porque ¿quién da la línea política de actuación de los ministros? Es el presidente de la República. Ya eso iba. Yo no soy ingenuo, ni el pueblo ecuatoriano es ingenuo, para decir que el ministro no tiene que obedecer al jefe, que es el presidente de la República. Entonces, ¿desde dónde tiene que comenzar? Dando el viraje, desde el Ejecutivo, dando un viraje de 360 grados a su actuación política, económica y social. Pero allí parece que en cambio que ustedes pecan de ingenuidad, porque el presidente de la República, un hombre de derecha, empresario, banquero, no va a dar ese giro completamente 180 Por eso, grados. si no está en esa capacidad, tiene que hacerse a un lado. Tiene que hacerse a un lado, así de simple. Y el que le venga y le suceda tendrá que, si es que no de este viraje, tendrá que hacerse a un lado. Vean, nosotros respetamos, no compartimos las líneas ideológicas, y un ejemplo que tuvimos nosotros en el trabajo con el Seguro Social fue con el economista Ledesma. El economista Ledesma nos decía, vean, yo soy de derecha, yo no comparto ni los criterios ni la ideología, pero aquí hay que arreglar las cosas en el Seguro Social, y nos empezamos a arreglar, nos empezamos a trazar líneas en común acuerdo
la primera línea era la lucha contra la corrupción. Y cuando empezamos a trabajar esa línea, ahí le sacaron. Entonces, fíjese usted, una persona de derecha que podría haber hecho algunas cosas. Entonces, ¿queda en el aire o no sirve de nada cambiar ministros de Estado? Lo que usted también plantea al inicio. Eso digo, o sea, una persona, primero el Ejecutivo tiene que cambiar la línea política. Y los ministros de Estado tienen que ser en función de lo que piense, en función de que piensen en el país, pero también tienen que estar obedientes, desgraciadamente, a lo que diga el presidente o el Ejecutivo en este caso. Ahora, el otro punto o argumento que maneja el Ejecutivo a través de sus distintos voceros es que una convulsión social o una movilización tampoco conduce a nada porque va a significar pérdidas económicas para el Ecuador, encarecimiento de productos, en fin, una serie de cosas que se vienen y que se dan normalmente con movilizaciones. A ver, yo no soy economista ni me jacto de manejar los números, pero la Universidad Central del Ecuador y me parece que la Universidad Católica hicieron un estudio del impacto de la movilización, la última movilización en millones de dólares, y frente a el impacto que teníamos antes de la movilización. Oiga, si usted ve antes de la movilización, el Ecuador estaba en una crisis económica peor que la que cuando estuvo en el tema de la movilización. Es decir, no por eso podemos decir que vamos a hacer la movilización porque no genera impacto. No, lo que estoy diciendo es que las movilizaciones surgen porque no se han arreglado los problemas fundamentales, no es que aparecen espontáneamente para dañar el tema económico del país o para perjudicar a tal o cual empresario, no, nacen porque no se han resuelto los problemas económicos. Nosotros no queremos, no es que nuestro trabajo sea ir a las movilizaciones porque sí. O generar caos. Claro, es porque hay una necesidad que está palpable, está visible, los medios lo dicen, los políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, están diciéndole, ciertos funcionarios del mismo gobierno también lo están diciendo, las universidades, es decir, no es solo la clase trabajadora ni la clase indígena, son incluso hasta los mismos empresarios los que dicen que el gobierno tiene que cambiar de un modelo que dé vuelta de 360 grados para poder funcionar y ver los puntos comunes que nos acercan. Tuvimos una reunión con el sector empresarial para hablar del tema del IES y de la política del país. Y ahí dijimos, coincidimos en que tenía que el gobierno cambiar la línea política. Yo le oía a la señora Paz recién, no estamos de acuerdo con el gobierno, sí hay que llamar a la paz social, y ahí lo dijo, pero sí tiene que cambiar el gobierno. ¿Es posible entonces armar un frente de trabajadores de la sociedad civil con empresarios? Nosotros consideramos que es posible y deberíamos hacerlo para por lo menos a darnos el derecho a la duda de que esto puede resultar. Si no lo hacemos, quedará en la duda si resultó o no resultó, pero puede ser una alternativa que permita de alguna manera bajar las tensiones y con el compromiso tanto del Ejecutivo del Legislativo para poder cumplir los ofrecimientos, primero que están, y segundo, como digo, el tema de la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Fíjese usted, los Estados Unidos, en estos momentos, denuncia a los narcos generales, denuncia a una serie de delincuencias que están dentro del Estado, y hasta ahora no tenemos un resultado, no tenemos generales presos, no tenemos generales investigados. ¿O ustedes conocen, por lo menos, que haya algún detenido frente a esta denuncia del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Entonces, a mí me parece que sí se debe tomar en serio lo que está sucediendo por parte de las autoridades, tanto Fiscalía, de la Justicia y de la Policía Judicial, para que hagan las investigaciones más aceleradamente y den resultados y demuestren que sí se está combatiendo la corrupción y las mafias. Pero estas últimas instancias no están subordinadas al Estado, al gobierno central. Bueno, la Fiscalía es autónoma. Aparentemente es autónoma, ¿no? Aparentemente es autónoma, y acabamos de venir hablando con la señora fiscal, y en donde nos explicó algunos temas que están investigando. Nosotros lo que le hemos pedido es que haya celeridad. Hay trabas que le están poniendo a la fiscal, entonces ahí sí hay que reclamar al gobierno que le dé la oxigenación debida para que puedan trabajar los fiscales, y le hemos dicho a la fiscal que en los temas de corrupción hay que ir eliminando funcionarios que si realmente están involucrados se los elimine. ¿Y qué dice la fiscal? ¿Se puede dar o no celeridad a ciertos casos? Se está dando de lo que nos explicó el tema de Manduriacu, el tema de Coca-Cola Sinclair, donde se están más o menos un desvío de lo que ella nos dijo, más de 7,000 millones de dólares. Entonces ya se está en un proceso, entonces ya hay una salida, pero lo que pedimos es que se acelere y que ojalá no haya trabas ni amenazas para que se pueda seguir investigando.
Que porque puede eso es- dormir el sueño de los justos, si no recuerde el Usted caso sabe- INA Papers. Usted sabe 5 que, años. Usted sabe que en estos momentos, donde está inmersa el tema de las mafias, se está inmerso en el tema político, entonces estos temas políticos pueden intervenir de alguna manera para frenar este tipo de investigaciones. Entonces, nos parece, como digo, la responsabilidad en este momento del Ejecutivo, del Legislativo, para dar una salida a esta crisis que estamos viviendo. ¿Usted le vio a la fiscal con voluntad de acelerar los procesos? Bueno, nosotros tenemos la mala costumbre de no poner las manos al fuego por nadie, pero la fiscal ¿La es una mala persona... costumbre o la buena costumbre? Perdón, no tenemos la buena costumbre de poner las manos al fuego por nadie, pero consideramos que la fiscal ha hecho un trabajo, si no, digamos, bueno, pero aceptable desde el punto de vista de que se está enfrentando a una serie de poderes que están inmersos no en estos momentos, sino vienen desde hace rato. Entonces, esas mafias enquistadas son las que hacen también el difícil manejo. Fíjense, cuando estuvimos trabajando el tema del seguro social, está desde el guardia de seguridad inmerso en etapas de corrupción, entonces es toda una línea que toca ir deshojando para poder ir eliminando la corrupción. Pero esto viene de mucho atrás. Por eso es importante la actuación de las veedurías ciudadanas, por eso es importante el trabajo de la Comisión Anticorrupción que la creó el Frente Unitario de Trabajadores y que hoy justamente le hacíamos acuerdo a la fiscal que tenemos una serie de denuncias ingresadas y que también se están dando frenos y le hemos dicho que se acelere, que se ponga. Pero claro, ahí, como digo, intervienen también los temas políticos para tapar estos hechos. Esperemos, como digo, que hay una responsabilidad de la Fiscalía, hay una responsabilidad del Legislativo para poder sacar adelante el país. Si no, estamos, como digo, en la lona, si es que no hay una voluntad política o compromiso político de parte de quienes nos gobiernan. Pero Edwin, hay otro problema, si se quiere, porque hay gente y partidos políticos, politiqueros o políticos que se están frotando la mano frente a este escenario que tenemos y analizamos y que pescarían a río revuelto, Edwin. Claro, desgraciadamente en todo proceso que nosotros hemos visto, es difícil detectarlos. Se saben disfrazar bien, son como el camaleón, se transforman rápidamente en héroes o de villanos se transforman en héroes. Entonces, sí hay que tener cuidado y el pueblo ecuatoriano también tiene que tener una reflexión muy idónea de ver quiénes han estado participando. Hay nombres que se han dado y yo creo que esto, los medios mucho ayudan en este tema. Este medio mismo ha hecho entrevistas importantes y ha dado a conocer estos nombres y que me parece importante que se lo repita, porque desgraciadamente el pueblo ecuatoriano tiene mala memoria histórica. Memoria frágil. Y hay que repetirlo y repetirlo para repítalo que se usted, acuerde. por favor, para refrescar la memoria. Ahí están los que desde el correísmo estuvieron trabajando. Ahí está un señor que estuvo en Miami y que estuvo en una piscina. Ahí está el señor Ronnie Aliaga, está el señor González que se fue, está fugado, dejando al IES hecho pedazos. Ahí está un señor Espinosa que también maladministró el seguro social. Ahí están los que entregaron el 40%, se hicieron los locos y dejaron de pagar el 40% de la deuda con el IES. Entonces, sí nos parece que debe haber este tipo de nombres y los nombres que está dando los mismos Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay que decirle, bueno, ¿cuáles son los nombres? Yo le vi al señor embajador asistir a la fiscalía, no sabemos a qué ha ido, supongo que ahí deben estar los nombres. Yo sé que es una investigación en reserva, pero ya deberían salir los nombres de generales, porque no es solo el general, es toda una línea que debe estar involucrada. Entonces, estos hechos de corrupción tienen que sanearse en este país para poder volver a ser el país que el Ecuador era, un país de paz y de ciudadanos honestos. Pero esos nombres, como usted dice, son ahora los salvadores de la patria. Bueno, eso hay que tener cuidado, como digo, hay que tener mucho cuidado de que no se infiltren, como se han querido infiltrar en las organizaciones, creando fraccionamientos, creando divisiones, justamente por tapar, hacer una nube para poder no seguirles nombrando o no seguir reconociendo quienes hicieron pedazos a este país en una época que supuestamente era la época dorada. Perfecto, Edwin, muy interesante, importante este análisis en un momento complejo para el Ecuador, y seguiremos haciendo este tipo de análisis con otros actores de la sociedad civil también, para un poco también refrescar la memoria de los ecuatorianos, como dice Edwin,
hay muchas memorias que son frágiles. Edwin, gracias por estar aquí, muy amable. Muchas gracias a ustedes también.